Buenos días. Esta charla se retrasó un poco porque he tenido problemas de conexión, de computadora y varias cosas más. Pero bueno, voy a hacer un condensado de lo que es la comunidad indicadora por excelencia de los cambios ambientales en todos los sistemas acuáticos, que es el fitoplancton. ¿Eh? Eh, bueno, vamos a tocar los aspectos biológicos y ecológicos. Vamos a trabajar algo de la producción primaria y algunos aspectos de la ecofisiología y los requerimientos para que el fitoplancton se mantenga en los cuerpos de agua. Y todo el mundo piensa siempre en luz y nutrientes, pero también tenemos que hablar de los aspectos de lo que es la dinámica costera, que es la parte de la oceanografía física o de la limnología. En síntesis, lo que hace que muchas especies proliferen sobre otras. Vamos a trabajar un poco sobre los grupos funcionales, que son grupos taxonómicos afines, la dinámica del fitoplancton, los patrones de la sucesión, y vamos a hablar un poco también de lo que son las famosas mareas rojas, que no son ni mareas ni son rojas, y no todas son tóxicas ni son realmente perjudiciales. Bueno, básicamente como concepto, el fitoplancton lo componen microalgas. Estas microalgas tienen como características que en general son autótrofos. Muchas son microscópicas, pero algunas llegan a tener un tamaño grande y podemos verlas a veces con poco aumento en microscopio. En general, se piensa en fitoplancton como organismos autótrofos, pero vamos a discutir más adelante que no todas son autótrofas, que si no hay la presencia de la luz en intensidad suficiente, pueden funcionar como organismos heterótrofos, facultativos, y por eso hablamos de los organismos misotróficos. Y la misotrofía en el fitoplancton ha llevado a los investigadores a descubrir que cada día conseguimos más especies que realmente no son autótrofas. Pensamos en el plancton y pensamos en la zona pelágica, pensamos en la capa superficial de agua, pero también hay organismos que vamos a ver en las muestras de plancton que por naturaleza no son planctónicos, están asociados al bentos. Muchas diatomeas, estas diatomeas grandes que ustedes ven, son realmente organismos que están adheridos a la superficie. Ellas se desplazan mediante alguna sustancia mucilaginosa en las superficies firmes, y que las vemos en el plancton por efecto físico, por efecto de resuspensión. Igual ocurre con un grupo grande de dinoflagelados. Todos pensamos en los dinoflagelados, en los característicos organismos tipo trompo, ¿no? Pero también hay un grupo de dinoflagelados asociados al bentos y que por naturaleza son resuspendidos, y ese grupo es el ticoplancton, organismos ticoplanctónicos, que son bentónicos, pero eventualmente los conseguimos en el fitoplancton. Bueno, ¿cuál es la importancia? Es el mayor regulador del CO2 atmosférico. Él forma parte de lo que llamo en los elementos acuáticos de la bomba biológica, ¿verdad? Secuestran el carbono, y una vez que ellos ingresan como fitos, pasan a ser parte de la trama trófica. Hace apenas 3-4 décadas se pensaba que la regulación del CO2 atmosférico dependía de los bosques, principalmente la Amazonia, la región de Indo-Malasia, pero vemos que al sacar balances completos se detectó la importancia del fitoplancton en todos los ambientes. Sobre todo
siempre pensamos en el plancton en la zona costera, pero también en la zona oceánica, con mediciones más finas, con colectas más sistemáticas y con equipos de microscopía de mayor potencia que las que nosotros usamos normalmente. Se consiguió una división que se llama las proclorofitas, que son organismos procarióticos, o sea, igual que las cianobacterias, no tienen un núcleo definido, y dentro de las bacterias también hay un organismo muy difundido a nivel planetario que es el Cinecococcus. Los que estén interesados luego me pueden escribir y yo les envío algunos papers interesantes sobre lo que es el Cinecococcus. Entonces, Prochlorococcus y Cinecococcus están distribuidos a nivel planetario, ¿no? Y que forman parte de la producción primaria global. Entonces, esto nos dice que estos son organismos que componen parte del picoplancton y nanoplancton y que no los detectamos en un microscopio. ¿Okay? Bueno, el fitoplancton es positivo, capta el CO2, forma parte de las tamas tróficas, pero por dinámica costera, en algunos momentos el agua es retenida o acumulada. Hay una diferencia entre retención y acumulación. La retención es la disminución del desplazamiento en la zona pelágica y ellos pueden ser retenidos, ¿okay? Por baja en la velocidad. Eso ocurre cuando se forman los frentes, cuando se forman descargas hacia la zona costera. Y bueno, en otros casos es acumulado, piensen en bahías en forma de herradura y que con la adición de nutrientes en exceso y luego la presencia de luz no limitante en la zona tropical, ahí tenemos la formación de proliferaciones masivas, ¿okay? La llaman FAN, la llaman HARF, de Hartford Algal Bloom, ¿no? O mareas rojas también, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es el fito. Estas proliferaciones, lo dice Santiago Fraga, gran investigador de la parte de lo que es presencia de dinoflagelados y especies potencialmente tóxicas, normalmente no son dañinas, pueden ocurrir a nivel fuera de la costa y por supuesto las más dañinas ocurren en la presencia de zonas costeras con forma de bahía, forma de herradura, ¿okay? Y esto hace que en algún momento baje la concentración de oxígeno. Creo que los organismos fitoplanctónicos son fotosintéticos, pero ellos no están realizando la fotosíntesis todo el día. Luego lo vamos a tocar el tema luz y esto puede ocurrir que haya proliferaciones masivas y eso hace que haya algunas mortalidades. En algunos casos no causa daño. Algunos de estos organismos son bioluminiscentes y podemos ver en las noches algunas zonas costeras con la presencia del efecto bioluminiscente de algunas especies, Noctiluca, Pyrodinium bahamense, algunos otros más. Fíjate que no solamente el efecto tóxico ocurre a nivel de costa, nosotros estamos en la parte costera, pero en las zonas continentales, sobre todo en lo que llaman los préstamos, aquellas lagunas que se forman para alimentar el ganado, pueden causar mortalidades. En este caso ocurren por algunas cianobacterias como el microcistis, y la microcistina es capaz inclusive de matar a especies grandes como el ganado. ¿Okay? Entonces esto también es algo a considerar. No solamente en mortalidad, también las cianobacterias son responsables en algunos momentos de mal olor en el agua potable, ¿okay? O mal sabor, ¿okay?
pero también ocurre que puede haber alguna toxicidad. Hay poblaciones en Estados Unidos que dependen de represas y cuando se detectan algunas toxinas en momentos elevados, son prohibiciones de consumir el agua del acueducto. Bueno, ya vimos que los efectos tóxicos causados por el fitoplancton puede ser el mal sabor del agua potable, mal sabor de organismos en cultivo. Los camaroneros tienen piscinas en las cuales la densidad de fitoplancton es enorme, no hay una tasa de recambio muy grande y en algunos casos la presencia de algunas de estas toxinas son capaces no de causar mortalidad, sino darle mal sabor al camarón. También hay las cupriotoxinas, que son toxinas que pasan del plancton a organismos pelágicos tipo sardina, y estas a su vez pueden pasar por efecto trófico a aves marinas. ¿Okay? También hay algunos casos de síndrome amnésico, que es el ASP. Eso está asociado no a dinoflagelados, sino a diatomeas, y estas diatomeas son retenidas por efecto de consumo de mejillones, ¿no? Estamos hablando de pseudonicia, que es una nicha colonial y que puede tener síndrome de eso. Está el PSP, que es el síndrome paralítico. Este síndrome paralítico ha causado mortalidades inclusive en Venezuela a mediados de los 70, en las zonas del Río Caribe, San Juan de las Galdonas, en que hubo mortalidades por consumo de mejillones. ¿Okay? La DSP es una de las que yo considero que es la más difundida y extendida, porque muchos de estos dinoflagelados como Triopsis, algunas especies de Pleurocentrium, inclusive algo de Rambierdisco, pueden producir síndrome diarreico. ¿Cuál es el problema? Que los médicos ven a una persona que tiene efectos diarreicos, malestares estomacales y dicen, no, usted se comió un organismo en mal estado, ¿okay? Pero no es que está en mal estado, es que pueden tener las toxinas. Y la ciguatera, que es producida por organismos que por bioacumulación llegan a la cadena trófica en la parte de peces. Entonces ahí tenemos dorados, algunas peces de sierra, algunos cuantos peces loro y otros de los demás, en que causan que haya prohibición de consumo de organismos de peces en zonas como el Caribe y la Polinesia. Entonces la ciguatera también se transmite por bioacumulación. Bueno, aquí tenemos imágenes de lo que puede ser las proliferaciones masivas de cianobacterias, caso microcistis, Aphanizomenon o otras especies como pseudolavaena, en que pueden producir una nata gruesa. Lo que han estado en las zonas del lago de Maracaibo lo saben, ¿no? Son las zonas hipereutróficas y que causan la presencia de estos organismos, y por supuesto tienen que saber que en las horas de la madrugada el consumo de oxígeno por parte de estos organismos causan daño. Fíjate que no solamente pensamos en proliferaciones masivas en dinoflagelados, también estamos hablando de organismos en cianobacterias, e inclusive en algunas zonas de Reino Unido hay zonas acantiladas donde las rocas son bastante blancas, y esas zonas blancas no son sino capas y capas de coccolitofóridos que también llegan a
hacer capas más blancas, menos blancas, de acuerdo a las proliferaciones de fósforo. Bueno, volvemos a la parte de lo que es productividad y respiración. Ya sabemos que los organismos fitoplanctónicos, nos vamos a la ecuación básica de la clorofila, que recibe CO2 más la energía y produce biomasa y libera oxígeno disuelto. Esto no es tan simple, ¿okay? Eso depende de la presencia o no de cloroplastos, ¿okay? En los organismos procarióticos, estamos hablando de clorofitas, cianobacterias, ellos no tienen un cloroplasto como tal, sino que los discos tilacoides están dentro del protoplasma, ¿okay? Y son capaces de hacer la función fotosintética, mientras que el resto tiene cloroplasto. Siempre se piensa en clorofila como el principal pigmento, pero vemos que hay muchos pigmentos que son secundarios y al final esto es la energía, la emiten hacia la parte de lo que es la clorofila. Bueno, siempre pensamos en que los grupos funcionales dependen de la radiación fotosintéticamente activa. Esto lo van a ver mucho en los papers, se llama PAR. Entonces, Photosynthetic Active Radiation, y realmente es radiación fotosintéticamente activa, es decir, la presencia de luz comienza para nosotros en general a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, pero realmente esto no es suficiente hasta que los organismos puedan reaccionar y comience el aparato fotosintético. Fíjate que algo que tuve como encontronazo o como romperle los paradigmas a la gente es que muchas personas que cultivan camarones quieren que las diatomeas sean los organismos predominantes en esa zona. Pero la diatomea no solo necesita nutrientes, que sabemos que las diatomeas necesitan silicatos, además de todos los nutrientes que sabemos, carbono, fósforo, nitrógeno, es que la diatomea solo te crece en ambientes que tengan una radiación suficiente, es decir, aguas más claras, ¿okay? Y que tengan mucha dinámica, mucha turbulencia. Y esto no ocurre en ambientes camaroneros. Entonces tú lo ves que ellos le echan silicato al agua y dice, ¿por qué no crecen las diatomeas? Porque las estás dando silicato en un ambiente que tiene poca luz. Y esto es, por supuesto, negativo. ¿Okay? Bueno, esto es un esquema de lo que es la intensidad de luz, ¿okay? Y la tasa de producción fotosintética. Entonces, fíjate que a primeras horas no hay suficiente luz para activarlo y a horas del mediodía esto puede ser inclusive contraindicado porque mucha luz también genera fotoinhibición. ¿Okay? Y esta fotoinhibición hace que se activen pigmentos secundarios. Entonces ahí es donde muchos organismos tienen caroteno, fiqueroitina, ficocianina, aloficocianina, y para de contar que con la técnica de determinación de pigmentos con HPLC, vemos que hay pigmentos específicos que nos ayudan inclusive a determinar cuál es la especie dominante solo por la presencia de dióxido. La otra cosa también es que aquí vemos la figura de la izquierda, vemos la radiación fotosintéticamente activa, ¿okay? Para la parte de lo que es generación del fitoplancton a las horas del día, y ve que solo se activa luego de las 8, 9 de la mañana, y luego ya en horas nocturnas puede ser inferior
la captación. Y la figura de arriba, la línea de arriba, es la línea que hace ver el funcionamiento del fitoplancton en un día soleado, pero en zonas donde el ambiente está muy nublado, en épocas de lluvia, en zonas tropicales muy cargadas de nubes, entonces esto puede solamente captar el 15% de la luz. Y esto es la producción, el de la derecha, de oxígeno disuelto a partir de la presencia de fitoplancton. Y vemos que ya en horas de la madrugada, ¿no? 3, 4 de la mañana, es severo el consumo de oxígeno por parte de la respiración fitoplanctónica y ahí podemos ver que puede haber daños en la parte ambiental. Bueno, hablamos de luz, pero también necesitamos saber la relación de lo que es los nutrientes. Redfield en 1958, con otros investigadores, creó, ¿no? La relación de lo que es carbono, fósforo y nitrógeno en el fitoplancton, que es 106:16:1. Como el carbono no es limitante, siempre uno habla de 16:1. Entonces se habla que si NP, la relación nitrógeno-fósforo, es mayor a 16:1, el limitante sería el fósforo, y si es menor de 16:1, el nitrógeno es limitante. ¿Okay? La figura de la derecha nos dice cómo son los ambientes. En los ambientes oligotróficos, estamos hablando de zonas oceánicas, el nitrógeno es limitante, ¿okay? Porque hay muy poco oxígeno, ¿okay? Muy poco nitrógeno en relación a lo que es fósforo. Y en las zonas eutróficas, ¿okay? Esto cambia. ¿Estamos claros? Entonces, esto depende mucho de lo que son los organismos. Acuérdense que cuando hablamos de nitrógeno, estamos hablando de un elemento no conservativo. Entonces, el nitrógeno tiene tres formas, ¿no? Amonio, nitrito y nitrato en orden de oxidación. Y hay organismos que son capaces de captar nitrógeno molecular, como es el caso de la cianobacteria. Entonces, fíjate, esto es algo que hay que ser cautos a la hora de uno analizar la presencia de nutrientes en nuestros cuerpos de agua. Bueno, se los dije al principio, no se trata de tener organismos en un recipiente, ¿no? Sino que en las zonas costeras hay diferentes formas dinámicas, ¿no? A nivel general estamos hablando de las grandes masas de agua y corrientes. Luego hablamos de una estructura que en forma de cascada que va hasta lo que es la microturbulencia en los cuerpos de agua. Y esto tiene que ver con cuánto tiempo pasa una partícula en el agua. Si tenemos un tiempo de residencia elevado, es decir, que el organismo pasa mucho tiempo en el cuerpo de agua, le colocamos nutrientes y le colocamos luz, eso por supuesto hará que los organismos crezcan en forma masiva, ¿no? Y también, se los hablé al principio, tenemos que ver cuál es la presencia de zonas de acumulación y de retención. A nivel superficial, por supuesto, tiene que ver mucho el oleaje, altura y frecuencia de olas y las mareas, ¿no? Las mareas nos producen la estratificación vertical y la estratificación horizontal, ¿no? Entonces, cuando hay estratificación horizontal, estamos hablando de la presencia de frente, cuando choca una masa de agua, y la turbulencia, que es la microturbulencia de los cuerpos de agua, tiene que ver mucho cuál es la capacidad que tiene el organismo de captar nutrientes, porque muchos organismos tienen alrededor de las células, muchos fitoplancton,
tienen una capa mucilaginosa, y si no hay turbulencia, esa capa no se debilita y no hay intercambio entre el ambiente externo y el ambiente. En los cuerpos de agua, los organismos del fitoplancton reaccionan de forma diferente, y entonces tenemos la presencia de dinoflagelados, que son organismos de estrategia K. O sea, ¿qué quiere decir que son K? Son organismos que crecen lentamente y se mantienen en el tiempo, mientras que hay los que son las estrategias R, que son, por ejemplo, las diatomeas. Las diatomeas son estrategia R, crecen muy rápido, ¿no? Agotan los nutrientes, para que luego que agotan los nutrientes, las condiciones sean diferentes para que ellos proliferen, y eso da paso a que otros organismos oportunistas puedan entrar. Ahí entran los copolitofóridos, ahí entran algunas diatomeas de pequeño tamaño, cianobacterias, y para ustedes contar. Entonces, ¿qué hace que ocurra una proliferación masiva en algún lugar? Tiene que ver desde condiciones físicas, las condiciones biológicas y la configuración costera. Este es un esquema bastante simplista de lo que es la presencia de dinoflagelados, diatomea, ¿no? En relación a la temperatura y la relación de nitrógeno, ¿no? Entonces, altas concentraciones de nutrientes, ¿sí? Y temperatura baja, muchas veces proliferan las diatomeas. Bueno, hablábamos de oleaje. El oleaje siempre es importante, se mueve la capa superficial, lo que llamamos la capa de mezcla, y por supuesto las mareas. En el Caribe pues, tenemos mareas de 60 centímetros en promedio. Aquí no se nota mucho la presencia de mareas, pero hablamos de zonas templadas, Inglaterra, Francia, ¿no? E inclusive aquí mismo en Latinoamérica, en Ecuador, que vengo de estar en una estancia larga, las mareas van entre 2,3 a 4 metros diarios, semidiurnos, es decir, que el poder de lavado de las mareas es alto. Por supuesto, todo el fitoplancton, como organismo que pesa más que el agua, tiende a decantar, y que todo lo que ocurre en la capa pelágica se refleja en la zona béntica, bentónica, y luego por eso se hace historial cuando se hacen núcleos de sedimento. Ahí podemos ver que ha sido la parte de lo que es el comportamiento de fitoplancton a lo largo de décadas, inclusive de muchos años, ¿no? Vuelvo a hablar de lo que es la presencia en la zona costera de 3 capas. La capa de mezcla, que es la zona superficial, depende de olas, mareas y dinámica. Luego la termoclina, esa zona en la cual la reducción de la temperatura combinado con la densidad hace que no haya comunicación directa entre las capas subsuperficiales y la superficial, y que la ruptura de la termoclina o la presencia y formación de una termoclina hace que haya poco intercambio en algunas partes, y que tiene que ver con la estratificación de la zona, y eso nos provoca estacionalidad. Cuando se rompe la termoclina, cuando no se rompe en esta zona costera tropical venezolana, dependemos de surgencia costera, y tenemos una surgencia costera estacional que va normalmente de enero a abril, ¿no? Eso tiene cambio año a año, pero más o menos por ahí hay esto, ¿no? Bueno, he hablado varias veces de lo que es la residencia, el tiempo de residencia. Entonces no es lo mismo lo que ocurre en el fitoplancton en una zona abierta, costera, ¿no? A una zona que tiene
una bahía o inclusive en lagunas costeras. La estratificación horizontal ocurre normalmente cuando hay descargas de ríos, pero también cuando hay lluvias, y aquí en Venezuela, en la zona costera, lo hemos visto en algunas oportunidades. Por efecto de la lluvia, podemos ver cómo ha cambiado la coloración del margen costero, y eso te dice cuál es el aporte de lo que es la zona continental. Eso cambia condiciones de salinidad y la presencia de nutrientes, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de estratificación horizontal, siempre podemos hablar de la pluma de un río. No es algo derechito, ¿no? Y que este río va por encima del agua de mar, ¿no? Porque el agua de río es menos pesada, hasta que va ocurriendo a diferentes mezclas, ¿no? Esto no es derecho, esto es algo que tiene que ver con la zona estratificada, la presencia del frente y por supuesto la presencia de dinámica costera propia. Por ejemplo, aquí en Venezuela se habla mucho de surgencia, pero no todos los lugares hay. ¿Okay? Bueno, entramos a lo que es la presencia del fitoplancton, cuáles son las formas. Ya vuelvo a repetirlo, es un conglomerado, hay células procariotas, unicelulares, coloniales, filamentosas, ¿okay? este, eh, Disculpen porque estoy bajo afección gripal y algunas cosas se me escapan. Bueno, y tenemos células procarióticas, eucarióticas, unicelulares, flageladas, coloniales y filamentosas. Eh, Identificar el fitoplancton es complejo. He tenido la oportunidad de conocer gente que trabaja con fitoplancton, identificación de fitoplancton, por decirles algo, en camaroneras, y rara vez vi a alguno de ellos que tuviera referencias bibliográficas al lado de su microscopio, y eso es muy importante, ¿no? Hay bibliografía clásica, bibliografía que tiene muchas décadas y que son impresionantes. Le hace el Schiller, le hace el Peragalo, le hace el Cook. Son identificaciones de fitoplancton cuando estos investigadores no tenían a la mano una microscopía tan avanzada y menos la presencia de fotografía. Y la otra parte que tienen que saber es que la dinámica del fitoplancton es muy grande y siempre hay la presencia de especies que son usadas, la terminología, por investigadores de hace muchos años y que hayan cambiado. ¿Okay? Entonces tenemos WORMS, que es la identificación mundial de registros marinos, ITIS, que es la investigación, la taxonomía integrada, pero esto es genérico. Y para fitoplancton, pues yo creo que una de las más recomendables es AlgaeBase, ¿no? En que te dice no solamente cómo se llamaba la especie antes y cuánto cambió. Les descuento algo así como muy utilizada. Mucha gente todavía usa Nicia closterium, y ella ya cambió, ya no se llama Nicia, ya se llama Cylindroteca closterium, o algún dinoflagelado que se llamaba originalmente Gynodinium splendens, que es conocido porque produce toxicidad y mortalidad en cuerpos de agua. Él se llamaba Gynodinium splendens, luego fue cambiado a Gynodinium sanguínea, y más recientemente ya le quitaron el Gynodinium y ahora se llama Acachivo sanguínea. Entonces estoy dando 3 nombres
científicos para la misma especie. Entonces siempre hay que estar pendiente porque en la bibliografía clásica salen con un nombre taxonómico y cómo cambiaron. Bueno, la colecta del fitoplancton va desde la más sencilla, puedes colectar con un balde o con tubos, con un pequeño recipiente, y con eso ya tienes tu muestra de fitoplancton. Depende de la densidad que ocurre en el fitoplancton en cuánto volumen se puede colectar, o simplemente añadir a la red un flujómetro para determinar cuál es el volumen que pasó a través de la red. Colectas con botellas, pueden ser botellas Van Dorn, que hay horizontales y verticales, las botellas Niskin, que son botellas verticales y se usa mucho en las rosetas oceanográficas. Son rosetas para colectar agua a diferente profundidad. Normalmente esto es activado mediante programación y ellas bajan abiertas y se van cerrando a medida que subimos, y luego una vez que llega la esto ocurre que uno procede a colectar no solamente plancton, sino agua para nutrientes, para isótopos, clorofila, oxígeno disuelto, para ustedes contar. Entonces este es el método que se hizo las botellas, ¿no? Hay otras que son con mangueras, llevan una manguera que tiene diferentes mecanismos de cierre. Es algo sencillo para cuando tienes pocas herramientas. Y pues también hay otras colectas que se hacen con bombas. Las bombas adaptadas en el barco te colectan el agua donde tú quieras. El problema es que hay plancton muy delicado y puede romperse en el proceso de bombeo. Pero bueno, son varios métodos que para la fijación del plancton les cuento que lo clásico es el formaldehído, la formalina al 4%, ¿no? Ella tiene la desventaja de que es más lenta en el proceso de fijación y rompe muchas células o les hace que las células eh, expulsen sus flagelos. Por eso mucha gente usa Lugol, ¿no? El Lugol es más rápido, conserva la parte de lo que es la presencia de estructuras, pero en organismos con módulos flagellados, en que la cubierta es de carbonato de calcio, pues evidentemente no se ve la parte interna de la especie, se ve muy negra, ¿no? Entonces eso depende del consumidor. Bueno, el microscopio normal sirve para colecta y observación simplemente, o con portaobjetos. Hay un método, el método Semina, tú sabes cuánto es el volumen que estás observando. La otra es el microscopio invertido para trabajar con el método Utemore, que se adapta a lo que les acabo de presentar en lo que es la parte de colectas a diferentes profundidades. Por eso se hizo el método. Bueno, hay microscopios más finos, cuando ya tú tienes especies abundantes y quieres verle las estructuras, puedes usar un confocal láser o simplemente el electrónico de barrido. Hay también el microscopio de transmisión, pero para fitoplancton normalmente se usa el de barrido. Para la cuantificación, le dije, puedes usar un portaobjetos si sabes cuál es el volumen que estás usando. Hay camaritas de concentración como la cámara Palmer, la cámara Sedgwick. Esta cámara Sedgwick es para zooplancton, pero me he conseguido que la gente de las camaroneras trabaja con la Sedgwick. Por mi experiencia, los cuadros son muy grandes y en lo que hay un cuadro de la cámara Sedgwick puedes contar, qué sé yo, 900 células, que es demasiado. La Neubauer, que es utilizada desde métodos de análisis de sangre, también tiene un cálculo para ver cuánto fitoplancton hay y dependiendo de las concentraciones. Si son concentraciones normales, pues
usar. Repito, disculpen, tengo gripe. La presencia de la Neubauer usa en concentraciones normales las células, los cuadros externos, y cuando hay mucha concentración, los cuadros internos. Y con una pequeña fórmula se hacen los cálculos para ver la abundancia. Fíjate, no importa lo que uses para contar, siempre y cuando tú puedas cuantificar las variaciones en la estructura. Bueno, este es el método que les dije, que es el UTEMOR, es para microscopio invertido y depende de las zonas en que están muestreando. Para zonas costeras normales, en nuestras costas, pues se recomienda la cámara de 50 mililitros, y para ambientes oligotróficos, la cámara de 100 mililitros. ¿Cuánto tiempo tienes que decantar la muestra? Bueno, en la cámara de 10 solo 3 horas, y en la cámara de 100 son 48 horas del consumidor. Bueno, vamos a hablar de los grupos funcionales. Los grupos funcionales son organismos con afinidad taxonómica y los vemos agrupados en el plancton. Entonces tenemos cianobacterias, clorofitas, dinoflagelados, silicoflagelados, cocolitofóridos, critofíceas, diatomeas, afidofíceas, eulenofíceas. Bueno, algunas de estas son típicas de aguas continentales, pero también las vemos en zonas estuarinas y en zonas de descargas continentales. ¿Ves? Y que bueno, en el plancton no hay una secuencia derecha, pero lo que ocurre normalmente en los patrones de sucesiones son la presencia de diatomeas que luego son sustituidas por otros organismos que pueden ser dinoflagelados, ¿no? Cocolitofóridos. Eso es algo que cambia en cada localidad. Bueno, vamos a trabajar ya con la descripción general de los grupos funcionales. Las cianobacterias son células con pared mucilaginosa, y esto es un error, sin cloroplastos ni núcleo definido. Tienen clorofila, fiscocianina y fiscoeritrina. Cuando hablamos de fiscocianina estamos hablando de especies de agua dulce, y fiscoeritrina las especies de agua marina, ¿ves? Y la presencia de caroteno. Bueno, las cianobacterias son muy diversas, tienen organismos unicelulares, pluricelulares, globosas, filamentosas y coloniales. Son células, bueno, esto ya se lo presenté, que es el acineto. El acineto es más grueso, ¿okay? Y la presencia de teleocisto, que lo podemos ver ahí. Esto sirve mucho para la parte taxonómica. Entonces, hay 3 órdenes: los crococales, que son unicelulares y coloniales, esféricas, nunca son filamentosas y siempre presentan ese mucílago característico. ¿Okay? Tenemos microcistis, que ya le dije que puede ser tóxico, Merimippedia, Aphanocapsa, Cleocapsa. Todos tienen esta forma, no tienen ni acinetos, ni pterocistos, ni nada. Las oscilatoriales son células filamentosas, todas tienen la misma dirección, es decir, no se ramifican, y pueden ser dulceacuícolas y marinas. ¿Okay? Nosotros hablamos de oscilatoria en el ambiente continental, pero en el ambiente marino costero tenemos otra especie que es Trichodesmus, ¿okay? Que es nuestra oscilatoria marina costera, y es indicador de acumulación de nitrógeno. ¿Okay? Luego las noctocales son filamentosas que pueden generar heterocistos y por supuesto acinetos. Entonces tenemos Sinospermosis, Anavena, Pseudonavena. Es lo que es la presencia de una bacteria, como le dije, en ambiente costero. Vamos a ver cianobacterias cuando hay descargas, ¿okay?
de camaroneras, de acueductos, de plantas de tratamiento. Esos son indicadores de que hay una descarga continental allí. En el caso de las clorofitas, más aún, no es normal ver clorofitas en ambientes costeros, ¿okay? Tiene membrana plasmática con celulosa, mucilagenosa, presentan cloroplastos ya con su membrana y con tilacoides, tienen la clorofila A como pigmento principal, carotenas y la reserva de almidón, ¿okay? En muchas de ellas hay presencia de flagelos, generalmente dos. Y como dije, 90% de estas especies son de agua dulce. Vemos clorofitas en agua, ojo porque aquí hay descargas continentales. ¿Sí? La reproducción general es binaria, isogamia, anisogamia y muchas especies son coloniales como clorela, wolfbox, Phenedemus, pediatrum. Repito, de ambiente dulce acuícola. ¿Okay? Tenemos muchas especies características, camidomonas, clorela, pero la gente que trabaja con acuicultura puede tener cepas de estos organismos y por ahí va a salir una publicación próximamente en que detectamos presencia de marea verde, en este caso de Tetracermis, que es una especie que tiene 4 flagelos en la zona costera y bueno, según algunos esa viene de los laboratorios que tienen las cepas de cultivo para las larvas y luego esto ha ido adaptándose al medio. Bueno, hay otro grupo de la clorofita que es la Charophyceae, es una clase, realmente son algas, eh, macroalgas que están en las zonas del ambiente, pero hay unas más pequeñas como Epirogyra, o podemos ver Osmarium y Clostridium. Estas son muy comunes verlas en las zonas bentónicas de ambiente costero. Luego viene un filum más complejo. Antes se hablaba de filium en cada uno de estos elementos que están acá. Por decirles algo, Phaeophyceae, que son las algas pardas, ¿okay? Xanthophyceae, algas amarillas, ¿okay? Pero ahora todas estas están metidas en un filo que llamamos ocrofita, ¿no? De las ocrofitas podemos comenzar con las Xanthophyceae y las Chrysophyceae, son de agua dulce estas que les hablo, y tenemos pigmentos clorofila A y B, caroteno, xanthofila, y podemos ver Baucheria, Cryptomonas, Dinobrión, Rhodomonas, son especies de agua dulce. Es importante mencionarlo porque en ambientes estuarinos la consumimos. De las ocrofitas, la clase Basilariophisia son las diatomeas, ¿okay? Y es el grupo dominante en el plancton costero. Hay más de 6.000 especies, carecen de flagelos, tienen una pared cubierta de silicio y por supuesto hay unicelulares y coloniales. ¿Okay? Tienen 2 frústulos y estos frústulos tienen una configuración que puede ser radial o puede ser bilateral. En el caso de las bilaterales, estamos hablando del orden Pennales, y las otras que tienen radial es la división, la clase de los organismos céntricos o centrales. ¿Okay? Tienen una forma clásica de reproducción, pero solo para permanecer como una especie de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque lo clásico de la diatomea es desprenderse de los 2 frústulos para que cada uno sea la epiteca del otro, pero esto conduce a una reducción de tamaño. Entonces, como respuesta a esta reducción es que se desprenden, hacen una especie de reproducción que puede ser asexual y sexual, y eso se llama ausosporulación. Y esto hace que haya la formación de un
cigoto, ¿ok? O se llama ausospora y que queda en el fondo. ¿Okay? Estos son ejemplos de las céntricas, los sinodiscus, rizosolenias que tienen forma de tubo, ketóceros, ¿okay? Y de las penales pues tenemos avícula, pleurosigma, sigma, que no está detectada una mortalidad directa por toxicidad en camarones, pero sí por la falta de oxígeno. Entonces, Chatonela puede ver ovata, este es de agua más estuarina, la subsalsa es continental y fibrocapsa japónica, que es de agua estuarina y marina. Esta sí se ha detectado que es tóxica. Otra del grupo de las aptofitas es los cocolitoforios, un grupo muy abundante, aunque no es el que domina generalmente en el fitoplancton. Son los cocolitofóridos, son marinos, tienen menos de 5 micras, son fotosintéticos y su cubierta de carbonato tiene unas escamas. Estas escamas son conocidas como cocolitos. Aquí ha ocurrido en los años entre 2006 y 2012, en una serie de tiempos que estuvimos trabajando, bajo la abundancia de diatomea por la presencia de cocolitofóridos. Y como les dije, ellos son usados como indicadores de los procesos costeros. Ellos son indicadores de procesos. Entonces, Emiliania es muy conocida, ustedes la han visto en muchas imágenes, pero aquí en Oriente hemos detectado unos cuantos organismos de los cocolitofóridos. Flagelato, ¿okay? Que puede tener algunas espinas o no, de la cual parten los flagelos. ¿Okay? Ya les dije. Los otros son los dinofisces, son los clásicos dinoflagelados tipo trompo, tienen una epiteca y una hipoteca, y estos sí tienen placas que son utilizadas para la taxonomía. Otro grupo que no es típico de agua costera, lo vemos en agua dulce, pero sí algunas zonas eutróficas, marinos, costeras y estuarinas tienen eulenales, tienen este grupo que se llama eulenozoa. ¿Sí? Son organismos unicelulares flagelados, ¿sí? Tienen cloroplastos con membranas triples, son bastante coloreados, ¿sí? Tienen un verde bastante brillante y pueden presentar la mancha ocular, que es una mancha de caroteno. ¿Okay? Presentan un solo flagelo con mastigonema. Mastigonemas son una especie de barbita que tienen el flagelo, y la pared celular es un periplasto imbricado que permite cambiar la forma, aunque hay algún grupo que no cambia de forma, sino que es una forma rígida, ¿no? Tenemos Euglena, que tiene esa característica, se imaginan como si fuera una media. El Facu es rígido y Traquelomona más rígido todavía, porque tienen una cubierta de una mezcla de carbonato y hierro que se llama lórica. Bueno, esos eran los grupos funcionales. ¿Por qué hay sucesión en el fitoplancton? Porque hay cambios en la comunidad que permiten el cambio de especie, ¿no? Ustedes saben que hay formas de diversidad, alfa y beta, y tiene que ver con el cambio de la comunidad. ¿Qué determina la sucesión? Bueno, están los factores externos, y los factores biológicos. Muchas especies de fitoplancton generan un efecto alelopático, es decir, que las sustancias que ellos exudan pueden ser perjudiciales a otras especies, y por eso ellos dominan. Y llega un momento
en que ellos no pueden crecer más y hay otros que aprovechan condiciones. Estos son ejemplos de algún paper trabajado en algunas zonas costeras y ve cómo cambia de una especie a otro, de sitios a sitios, ¿no? Nosotros hemos hecho alguna experiencia, eh, cambios diarios y cambios estacionales del plancton y buscar la forma en que esto... Okay. De nada vale ver el fitoplancton y decir qué especies son si no las cuantificamos. Entonces, lo lógico es que ustedes hagan un listado de especies, ¿okay?, por grupos funcionales y que coloquen la abundancia relativa que ellos tienen. ¿Okay? Esto es muy importante porque luego uno puede separar por zonas, por años, por meses, por época, ¿no? Y poder decir cuáles son las especies que esto sería tema de otra charla que tendría que ver con la ecología del fitoplancton, ¿okay? Y esto es más o menos lo que yo quería plasmarles en general para ver lo del fitoplancton, ¿okay? Tú puedes totalizar las especies que están aquí por grupos funcionales, ¿okay?, cianobacterias, clorofitas, diatomeas, criptofitas, ¿okay?, y los análisis de esta parte que son horizontales pasan a ser verticales. Ya les dije, esto es parte de otro análisis. Las estadísticas se pueden usar para el cálculo de índices comunitarios, ¿no? Y hay software para el cálculo, ¿ok? Hay un software muy utilizado que es gratis, se los recomiendo, se llama PAS, ¿okay? Búsquenlo en la página UIO, que es la Universidad de Oslo, ¿okay?, y ellos ponen a disposición este software. No hay que programar, solo trabajar, ¿okay? Y pues uno de los módulos que incluye el PAS es el cálculo de los índices de diversidad. Entonces puedes usar la diversidad y te da todos los índices que quieras: abundancia, número de especies, dominancia, el índice de Shannon, de Brown. Bueno, ahí para ustedes contar y ahí no hay que programar nada para hacerlo, ¿okay? Y estos serían los índices y qué significa cada uno: la riqueza, la abundancia, la dominancia, la homogeneidad, diversidad, homogeneidad y diversidad. Entonces esto es a gusto de el área que ustedes trabajan. Bueno, como condiciones finales, la matriz de presencia, abundancia de fitoplancton sirve para detectar bioindicadores. Los cambios ambientales se reflejan en el ensamble de la estructura comunitaria y los grupos funcionales dominantes del fitoplancton ayudan a detectar bioindicadores. Yo luego les voy a pasar una lista de artículos que les recomiendo, lo que yo quería